Bueno, un placer estar nuevamente con ustedes. Les agradezco antes que nada sus buenos pensamientos, sus oraciones en mi periodo de convalecencia. En este día que está finalizando vamos a ver la conferencia Saqueo el rico en humildad. Esta conferencia tiene como base estos tres libros que ven a continuación. Dos psicografiados por Amelia Rodríguez, que son Primicias de Reino y Por los Caminos de Jesús, y La Buena Nueva, cuyo autor espiritual es Humberto de Campos y cuya psicografía es de Chico Javier. Kardec, en el capítulo número 7 del Evangelio según el Espiritismo, exactamente en el capítulo Bienaventurados los pobres de espíritu, nos dice en la instrucción recibida del espíritu de Lacordaire, exactamente en el ítem 11, cuyo título es Orgullo y Humildad, que el orgullo es el terrible adversario de la humildad y por lo tanto es el terrible adversario del ser humano, porque el orgullo, tal como nos muestra esta diapositiva, es la catarata que obstruye nuestra visión espiritual, y por lo tanto es la que nos mete muchas veces en diversos problemas. La humildad tiene muchas definiciones. He traído estas dos que me han gustado. Una está tomada del libro Educación de los Sentimientos por Jason de Camargo, el capítulo 8, Bondad y Humildad, en donde nos habla de la humildad como el trabajo silencioso de Dios en la naturaleza. Y como nosotros somos hijos de Dios, es también el trabajo silencioso y productivo que nosotros como espíritus realizamos durante nuestro proceso de elevación. Como ven, está relacionado con trabajo. Es una virtud, un sentimiento bien activo, bien dinámico. Es un sentimiento bien importante. En el Evangelio según el Espiritismo, nuevamente, bienaventurados los pobres de espíritu, nos dice que sin esa virtud nosotros no podemos ser caritativos con el prójimo. ¿Por qué? Porque la humildad hace que nosotros nos veamos entre cada persona como hermanos, como iguales, sin estar por encima, sin estar por debajo. Y que esa igualdad nos ayuda a desarrollarnos hacia el bien, a lograr avanzar tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Y nos dice Allan Kardec en esa codificación de que el principal ejemplo que ha venido a la tierra para mostrarnos y ejemplificarnos esa virtud es el Maestro Jesús. Sin embargo, nosotros hemos tenido como humanidad un paradigma y es el concepto de riqueza. Y siempre lo hemos asociado con actos y personas, digamos que de malos actos. En el tiempo de Jesús nos dice Humberto de Campos en el libro La Buena Nueva que la condenación de las riquezas también estaba en el espíritu de discípulos y con profundas raíces. El Maestro Jesús fue obligado muchas veces a poner fin a contiendas injustificables. ¿Qué pensaban los discípulos? Por ejemplo, nos dice aquí Humberto que Tadeo a veces quería poner la entrega de todos los bienes a los necesitados. Felipe decía de que uno no debía poseer más que una camisa, que era obligación dividir todo con los infortunados. Pedro decía de que Dios inspirará siempre en los momentos oportunos y por eso debemos abandonar a los que no están desamparados. Tenemos otro personaje entre los apóstoles, Leví, cuyo cargo o su trabajo anterior era recolectar impuestos. Él decía de que cómo diferenciar cuando una persona estaba realmente necesitada, porque muchas veces cuando iban a pagar los impuestos las personas se agarraban a llorar y hombres muy ricos decían que eran bien pobres con tal de no pagar. Pendiente de este asunto decía de que él solamente creía de que era más fácil el paso de un camello o cable por el ojo de una aguja que la entrada de un rico en el reino de los cielos. El Maestro Jesús miraba todo esto, veía las dudas en el corazón de las personas, los dejaba entregarse a sus propios razonamientos y esperaba la oportunidad para un esclarecimiento general.
Alan Kardec, en el libro de los espíritus, más exactamente en la ley de igualdad, hay un título que es prueba de las riquezas y de las miserias. Está de la 8.14 a la 8.16. Él pregunta a los espíritus superiores, ¿qué ha concedido Dios a unos riqueza y poder y a otros miseria? Y nuestros hermanos superiores contestaron, con el propósito de probar a cada uno de manera diferente. Además, estas son pruebas sido escogidas por los propios espíritus y que con frecuencia caen vencidos por ellas. E igualmente esclarecen los espíritus superiores de que tanto la riqueza como la miseria o la desgracia eran igualmente pruebas bien difíciles para el ser humano, porque la miseria provoca la rebeldía contra Dios, contra la providencia, y la riqueza empuja a generar excesos. Sin embargo, también esclarecen que la persona rica es verdad que tiene un grado más de tentaciones, pero ese grado más también es un grado más para hacer el bien. Normalmente se dejan ganar por el egoísmo y el orgullo y en vez de compartir, de poder colocar esa fortuna en favor de todos, lo que hacían es que se quedaban con ella, generando problemas. Y nos dice un comentario acá del maestro Kardec que una alta posición en el mundo y el gozar de autoridad sobre los semejantes son pruebas tan grandes y difíciles como la de. Y por eso, y por estos bienes que Dios nos pone en nuestras manos para poder desarrollarnos, van a pedirnos cuenta. Nos vamos ya a ubicar con Zaqueo. Zaqueo vivía en la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, aún como en el pasado, era un centro de actividades comerciales, una ciudad muy hermosa, con un clima bien sabroso, con una tierra bien fértil. Especialmente tenían cultivos de rosas, lo que daba al aire un aroma bien delicioso como tal. ¿Qué pasaba que en esa ciudad? Esa ciudad estaba dominada por el Imperio Romano. Los romanos en cualquier sitio que llegaban necesitaban recolectar dinero, pero no lo hacían ellos directamente. Ellos tenían una figura en una persona que se llamaba publicano, cuyo era efectuar la recaudación de los impuestos. ¿Y esos impuestos en qué consistían? En el pago por la tierra, en el pago por las transacciones económicas, en el pago por el uso de animales. Era un cargo de muy alto prestigio y de responsabilidad. Adicionalmente, estos publicanos tenían un objetivo que era construir empresas comerciales, es decir, eran empresarios también. El problema estaba en que estos hermanos publicanos eran una clase detestada porque servían, digamos, al invasor que era Roma. En Israel, los publicanos adquirían el derecho a cobrar los impuestos en una subasta pública durante 5 años. Zaqueo fue uno de estos ganadores, específicamente en la ciudad de Jericó. Era un hombre muy rico, tenía muchas personas a su cargo, pero el problema estaba en que cualquier persona que trabajara para un publicano, incluso su familia, era discriminado, era alejado de la sociedad. Zaqueo había construido con su riqueza una casa muy hermosa, llena de obras de arte, llena de cosas lujosas. Sin embargo, en ese sitio él se sentía muy vacío, muy triste, porque se sabía detestado por toda la ciudad debido a su tarea. Zaqueo tenía un temperamento afable y precisamente por este temperamento, muchas de las personas que habían participado en la subasta se habían, digamos que, ensañado contra él. ¿Qué hacían? Hablaban mal de él, le hacían un bullying, como se llama ahora en la modernidad. Amelia Rodríguez, en el libro Los Caminos de Jesús, nos hace una advertencia aquí a todos. La envidia es el arma de efecto mortífero que usan los débiles morales, los fracasados. Sin embargo, Zaqueo veía esto como un trabajo, pero era un trabajo que muchas veces se lo hacía, digamos que, llorar. ¿Por qué? Porque durante todo el día era criticado, pensaban que era avaricioso,
le hacían todo tipo de maldades. ¿Qué pasaba? Que había días en que él se sentía desanimado, así como nosotros, se sentía que no tenía éxito, que él trataba de hacer las cosas y no le salían, y esto lo molestaba, aunque por fuera físicamente no lo manifestaba. Adicionalmente, Zaqueo era como nosotros, bajito y gordo, lo que de pronto también le daba un poco más de aflicción, porque precisamente por la apariencia física también era atacado. Sin embargo, cuando Zaqueo llegaba a su casa y acariciaba a sus hijos, miraba a estos niños, él se llenaba de esperanza. Y uno de sus pensamientos era que cuando poseyese muchos, iba a abandonar esa tarea que estaba haciendo de recolectar impuestos, que se iba a ir a una ciudad nueva, que iba a empezar de nuevo. Si nosotros vemos este pensamiento de Zaqueo es muy similar a nosotros, especialmente en un día de trabajo que haya sido duro. Cuando nosotros vemos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos con los que convivimos, en ese momento sentimos un poco de calma, de tranquilidad, incluso cuando los trabajos son tan fuertes, vemos en nuestros equipos electrónicos, en el portátil, en el teléfono, la imagen o la foto de un ser querido y nos llenamos de ánimo. Lo mismo le pasaba a este hermano hace más de 2000 años. Lo mismo, para que nos identifiquemos con este personaje bíblico. Zaqueo en la aduana, precisamente por ese contacto con muchas personas de diferente índole, él había oído hablar de Jesús. Había oído hablar lo bueno, lo malo, lo feo. Lo que más le impactó a Zaqueo de Jesús era que las noticias que llegaban de este personaje eran mensajes de amor, de esperanza. A Zaqueo le parecía irreal que una persona pudiese amar tanto. Y él, por ese alejamiento que tenían contra él las personas de la ciudad, tenía sed de amor. Él no tenía tus amigos, él tenía ansia de afecto. Y resulta de que él comenzó a ver si este Señor era verdad, si este Señor Jesús de Nazaret era coherente. Y él se dio cuenta de que sí, precisamente porque podía escuchar diferentes tipos de personas y podía utilizar su razonamiento para establecer, digamos, si la idea era cierta o falsa. Y una de las cosas que más lo conmovió hasta las lágrimas fue saber que Leví, quien había sido un publicano dedicado al cobro de impuestos, era uno de los apóstoles, una de las personas que lo seguía. Eso para él fue impactante. Zaqueo, sin conocer a Jesús, se vio envuelto en un sentimiento de admiración y afecto por aquel desconocido, sin conocerlo físicamente, nada más escuchando su mensaje de diferentes personas. Él ese mensaje lo interiorizó, hizo una introyección y comenzó a vivirlo. Y se daba cuenta de que era apreciado por las personas infelices, por los desheredados, por los oprimidos, mientras que por los fariseos, por los hombres, entre comillas, ilustrados de la época, era despreciado. Zaqueo era una persona que andaba sola en el pueblo, pero él no era la única. Había otro personaje que también aparece en los evangelios y se llamaba Bartimeo, el ciego de Jericó. A Zaqueo le gustaba ayudar a los miserables, porque aunque monetariamente o materialmente estaba muy bien, tenía todo, a nivel emocional estaba solo, se sentía muy solo. Y las personas que en esa época eran enfermos, relegados a la calle, eran despreciados, al igual que Zaqueo. Entonces, Zaqueo y Bartimeo tenían en común la soledad con que ambos caminaban en el pueblo y ambos se conocían y ambos tenían sed de fraternidad porque sus amigos eran escasos y ambos hablaban del Maestro Jesús. Esto nos lo dice Amelia Rodríguez por Los Caminos de Jesús. Cierto día del mes de marzo del año 30, nos dice Amelia, Jericó tomó un aspecto festivo porque pasaban los peregrinos que se iban hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Resulta que en el camino de Jericó se ha encontrado Jesús a Bartimeo y lo ha
Bartimeo regresó a la ciudad y comenzó a decirlo, expresarlo. Ya veo. Los que conocían a Bartimeo, algunos decían milagro y otros una farsa, pero todos sin excepción querían acercarse al ciego, incluyendo a Zaqueo, que sabía desde que tenía memoria que Bartimeo era ciego. Él quería ir a saber esto. Sin embargo, cuando iba acercándose a Bartimeo, la gente comenzó a decir que el rabí Galileo se encontraba en las proximidades y que no tardaría en llegar a la ciudad. ¿Y qué sucedió? Ha sucedido que Zaqueo sintió en su alma una explosión emocional. No podía contenerse. Él salió corriendo a ver a Jesús. Él decía aquí, Amelia, el esperado llegaba. Este era el momento más precioso de su vida. Necesitaba verlo. Sin embargo, decía ella aquí, él no se atrevía a hablarle. Pero si perdiese la ocasión para ir a verlo, nunca más tendría otra. Nosotros conocemos este sentimiento. Hemos tenido familiares, seres queridos, incluso artistas, personas que admiramos, que queremos conocerlos, que queremos intercambiar unas palabras con ellos, tan solo a veces darle la mano. Bueno, como nosotros conocemos ese sentimiento, imagínense a Zaqueo. Claro que con una emoción más amplificada, porque iba a ver era al Maestro Jesús. Impaciente Zaqueo salió corriendo a las puertas de la ciudad de Jericó. Se puso a correr. La multitud, a medida que se acercaba, se aglomeraba más, era más densa, pero para él, su necesidad era verlo, tan solo verlo pasar. Resulta de que él miraba, decía, soy bajito, soy gordito, no me quieren, a mí no me van a dar permiso para ver en primera fila al Maestro Jesús, pero yo quiero verlo, yo tengo que hacer algo. En esa carrera se ha encontrado con un árbol, algunos dicen una higuera, otros dicen el árbol de sicomoro. La cuestión es que este árbol en particular tenía algo, y era que producía una fruta con la que alimentaban los cerdos. Y en la cultura judía, todo lo que tenía que ver con los cerdos era considerado sucio, era considerado humillante, era considerado algo que no debía tocarse. Sin embargo, Zaqueo, al ver este árbol que, de acuerdo a la tradición judía, no era el mejor, él no le importó. Él cogió y se subió por las raíces hasta arriba. Y eso lo hizo sin titubeos, con toda la resolución del mundo, y se acomodó en el árbol. ¿Por qué? Porque Zaqueo en ese momento salió de su zona de confort, porque Zaqueo en ese momento sale al encuentro de Jesús. Y al reconocerse que aún le faltan ciertas cosas por cuestiones físicas de estatura, él busca la forma, es creativo con tal de acercarse al Maestro Jesús, tan solo verlo. Imagínense eso. Allí en ese momento, él se venció a sí mismo, no le importó el orgullo, no le importó el que dirán, porque para él era importante ver a Jesús. Y con tal de ver a Jesús, crucificó su orgullo, crucificó muchas cosas, porque sabía que esa presencia de Jesús era importante para él en su vida. Y aquí nos pone a nosotros a pensar, por lo menos a mí me puso a pensar, ¿cuántas veces he salido yo al encuentro de Jesús? ¿Cuántas veces se me han presentado las oportunidades y yo las he desechado? Este hermano nos muestra eso, que muchas veces uno tiene que salir, arriesgarse de la zona de confort en la que hemos estado, precisamente en favor del bien. Cuando él está allí encima del árbol, la gente gritaba, lo saludaban al Maestro Jesús, y él veía que el Maestro Jesús era un hombre hermoso. Aquí dice Amelia, él jamás vio belleza igual a aquella, tan llena de majestad y de transparencia. Y en ese momento el Señor pasó junto al árbol y miró a Zaqueo directamente a los ojos. Y dice Amelia, fue un instante fugaz,
No obstante, toda la vida del cobrador de impuestos desfiló fulminante por la tela de su pensamiento. Volvió a verse en el pasado. ¿Qué pasó allí? ¿Qué le pasó a Zaqueo? Algo que normalmente nosotros deberíamos hacer, pero no hacemos, y es examinar nuestra vida. Examinar nuestra vida con nuestros aciertos y nuestros desaciertos. Pero examinarla para solamente identificar las cosas. No, examinarlas para hacer los cambios profundos que se requieran. Zaqueo en este momento vio toda su vida. Cuando miró a los ojos a Jesús se vio a sí mismo. Y en ese momento su conciencia se expandió más de lo que ya estaba expandida. Y nos dice un comentario que el amor cuando se adentra dentro de nosotros es como una higuera brava que crece rápidamente dando frutos dulces, pero nuestro crecimiento depende de esa decisión que tomemos de cambiar, de mejorar. Bueno, cuando Jesús le dice a Zaqueo, desciende deprisa, que es necesario que hoy repose en tu casa, eso se formó un escándalo de murmullos, de comentarios, porque Zaqueo era publicano, uno de las personas, como dicen por aquí, discriminadas, de las que nadie quiere saber, que nadie quiere tener contacto. Y nos dice Amelia que es común que las personas exijan a sus amigos que se conviertan en adversarios de sus enemigos en solidaridad y error. Si estuviéramos en el tiempo actual, se armaría una serie de comentarios por las redes sociales. Miren lo que hizo Jesús, se va a quedar, tómale la foto, fírmalo. Esa serie de cosas que han pasado 2000 años y que todavía se presentan. Sin embargo, el Maestro Jesús siguió tranquilamente porque él no se dejaba impresionar por las reacciones de sus seguidores. Zaqueo, cuando escucha esas palabras de Jesús, al principio queda en shock, pero él en ese momento queda, como dicen por ahí, estático. Sin embargo, entre los apóstoles, dos personajes muy conocidos de nosotros, Felipe y Simón Pedro, se preguntaban interiormente, no lo expresaban, no eran capaces. Decía Felipe, ¿no se trataba de un rico que debía ser condenado? Y Simón Pedro reflexionaba pensando, ¿cómo justificar esto? Si Zaqueo es un hombre de dinero y pecador frente a la ley. Ambos estaban pensando en el qué dirán, en el comentario de la gente, olvidándose o de pronto no entendiendo, como nos pasa a nosotros, muchas de las enseñanzas de Jesús. Zaqueo, después de procesar lentamente esas palabras de desciende deprisa, se bajó del árbol, transfigurado por la emoción. Nos dice Amelia que sentía como si flotase en ese aire embalsamado de rosas del atardecer. No podía hacer o decir nada. El cerebro le ardía como brasa encendida. Se sabía rico y sabía que los ricos eran detestados. Publicanos y la ley mosaica los condenaba. Sin embargo, esa voz le seguía diciendo, hoy será necesario que repose en tu casa. Y él salió corriendo para su hogar, para su casa física, a preparar la recepción y compartió con lágrimas en los ojos con su esposa, que venía un amigo. Y esta hermana, su esposa en ese momento del tiempo, también lloraba porque sabía lo que su esposo sufría. Ya en las horas de la noche, cuando se acercaba el momento de que Jesús llegara a la casa de Zaqueo, él comenzó a esperarlo en la puerta con su familia. Sin embargo, hubo un momento en que él tuvo miedo de que el rabí, que el maestro Jesús no entrara a su hogar. Dice Amelia, Zaqueo no se siente digno de hospedarlo. Sin embargo, sería capaz de darlo todo con tal de tener ese honor. Cuando llega Jesús a la puerta de la casa de Zaqueo, porque Jesús cumplió, hubo un comentario. ¿De quién? No sabemos. La persona dijo, Señor, ¿pernotarás en la casa de ese publicano? Y la palabra publicano
resonó en los oídos de Zaqueo, marcándola a fuego en su dolorido y ansioso corazón. Es como cuando nosotros hacemos algo bueno y como aún nos falta el crecimiento emocional y espiritual, cuando no valoran ese poquito que damos, sentimos en nuestro interior algo que nos duele, precisamente porque todavía el sentimiento de gratitud aún está por desarrollarse. En el libro Primicias del Reino nos dice Amelia: la palabra versaba sobre la nueva doctrina y sabiendo que el maestro no perdía oportunidad de condenar las riquezas criminales del mundo, el publicano Zaqueo esclareció con toda la sinceridad de su alma en público delante de todo mundo y dijo, escuchen lo que dijo: Señor, es verdad que he sido visto como un hombre de vida reprobable, pero desde hace muchos años he venido empleando el dinero de forma que represente beneficio para todos los que me rodean en la vida. Comprendiendo que aquí en Jericó había muchos padres de familia sin trabajo, organicé múltiples servicios de crianza de animales y de cultivo de la tierra. Hasta de Jerusalén, muchas familias ya vinieron a buscar en mis trabajos los indispensables recursos para la vida. Ante esto el Maestro Jesús ha dicho: bendito sea tu esfuerzo con bondad. En este diálogo que no están en los evangelios, en la Biblia, que nos trae Amelia Rodríguez, nos muestra que Zaqueo había hecho su propio análisis de conciencia desde el momento en que la soledad de su cargo tocó su corazón, en que el dolor lo sensibilizó. ¿Y qué hizo? Ha cogido el dinero y la habilidad que tenía para crear empresas y lo ha puesto en beneficio de todas las personas que estaban a su alrededor. Jesús valora ese esfuerzo, porque es un esfuerzo para él. Siguió Zaqueo con el diálogo y ha expresado: los siervos de mi casa nunca me encontraron sin la sincera disposición de servirles. En el tiempo de Jesús, un siervo era un esclavo, era una persona que podían tratar, digamos que de forma amable o de forma grotesca, grosera. Zaqueo se ha puesto al mismo nivel de los siervos, los reconoció como sus hermanos y encuentra en el diálogo con Jesús cuando le dice el maestro: me regocijo contigo porque todos nosotros somos siervos de nuestro Padre, ese ánimo de que había entendido mucho del mensaje de Jesús, que lo estaba viviendo. Ante esto, el publicano, que tantas veces había sido injustamente acusado, sintió gran satisfacción. La palabra de Jesús era una valiosa recompensa a su conciencia, dedicada al bien colectivo. Extasiado, se levantó y extendiendo a Cristo las manos, exclamó alegremente: Señor, Señor, tan profunda es mi alegría que repartiré hoy con todos los necesitados la mitad de mis bienes, y si en algo he perjudicado a alguien, lo indemnizaré cuadruplicadamente. Y le contesta el maestro con un abrazo y una hermosa sonrisa: bienaventurado eres tú que ahora contemplas en tu casa la verdadera salvación. ¿Qué pasó aquí? Cuando él dice: repartiré la mitad de mis bienes, en este momento su corazón lo expandió mucho más, porque su conciencia antes, nada más escuchando las palabras de Jesús, había sido sensibilizada. Y cuando él dice: lo indemnizaré cuadruplicadamente, hay un acto también de humildad. ¿Qué ha dicho allí a él? Entre comillas, que si por orgullo, cuando hizo su análisis de conciencia, él falló en encontrar que había hecho un mal, iba a repararlo cuadruplicadamente. Muchas veces en nuestras oraciones pedimos y agradecemos por todo el mal que no recibimos, pero rara vez preguntamos a nuestros guías en ese análisis de conciencia cuánto de nuestro bien que tuvimos en nuestras manos no hicimos. Y nos falta eso, la humildad de reconocer ese bien que dejamos de hacer
y tener el valor de reparar. Y dice el maestro, bienaventurado eres tú que ahora contemplas en tu casa la verdadera salvación. Y la casa de la cual está hablando aquí no es solamente la casa física, es la casa mental, porque somos espíritus, hijos de Dios. Cuando dice, hoy me alojaré en tu casa, el amor se hospedó en el corazón de Zaqueo, en la esencia del hombre. Al tocarlo, realmente ya dejó de ser el mismo. Él sentía la necesidad de hacer el bien. Mira su pasado porque hace parte de él. Identifica en dónde tiene que cambiar y recomienza. Aquí Zaqueo no esperó que el reino de Dios llegara a él. Él salió a buscar el reino de Dios para descubrir que el reino de Dios está en el interior del ser, tal como nos dice el maestro Kardec, nos lo dice el maestro Jesús, nos lo dicen los espíritus codificadores. Jesús es para Zaqueo el autoencuentro. Zaqueo se miró en los ojos de Jesús y se reconoció. Sin embargo, los apóstoles no les gustó. En un momento en que Zaqueo se ausentó de la sala para organizar las cosas del banquete, se quitaron la máscara y comenzaron a preguntarle al Maestro Jesús, ¿por qué tan gran aprobación un rico mezquino? ¿Las riquezas acaso no eran condenadas por el Evangelio del Reino? ¿Por qué no se hospedaban en una casa humilde y sí en aquella casa suntuosa, en contraposición con las enseñanzas de humildad? ¿Podría alguien servir a Dios y al mundo pecador? En ese momento, los apóstoles, con lo que habían escuchado, también se sensibilizaron. ¿Se sensibilizaron en qué sentido? En que sacaron del interior todas estas preguntas, todas estas dudas que no tenían claridad y las expresaron e hicieron algo, se quitaron la máscara, no disimularon más, algo que también nos afecta mucho. El Maestro Jesús los escuchó atentamente a cada uno y con firmeza los esclareció. Y les dice, sin Zaqueo allí presente, aclaro, ¿acaso, amigos, creéis que el Evangelio ha venido al mundo para transformar a todos los hombres en miserables mendigos? Y una pregunta para nosotros a nivel individual, ¿cuál es la mayor limosna? ¿La que socorre las necesidades de un día o la que adopta providencias para una vida entera? En el mundo viven los que atesoran en la tierra y los que atesoran en el cielo. Los primeros, es decir, los que atesoramos en la tierra, esconden sus posibilidades en el cofre de la ambición y del egoísmo, tirando a veces doradas monedas al hambriento que pasa, tratando de librarse de su presencia. Los segundos, es decir, los que atesoran en el cielo, unen sus existencias a numerosas vidas, haciendo de sus siervos y de los ayudantes de esfuerzos la continuación de su propia familia. Estos últimos saben emplear el sagrado depósito de Dios y son sus fieles mayordomos frente al mundo. Miren lo que nos están diciendo. En el momento en que nosotros escondemos nuestras posibilidades, nos estamos dañando nosotros mismos. En el momento en que nosotros reconocemos a cada persona a nuestro lado, incluyéndonos como parte de nuestra propia familia, en ese momento estamos desarrollándolo. En ese momento estamos atesorando en el cielo donde están los verdaderos tesoros. Felipe, quien fue uno de los, digamos, que más dudas tenía, se expresó, Señor, yo no comprendía bien porque había fijado mi pensamiento en los pobres que vuestra bondad nos enseñó a amar. El maestro le contesta, entre tanto, Felipe, es necesario que perdamos en vicios del sentimiento. ¿Nunca escuchaste hablar de una tierra pobre, de un árbol pobre, de animales desamparados? Y encima de todo, en esos cuadros de la naturaleza que Zaqueo trata de atender, ¿no ves al hombre, nuestro hermano? ¿Quién será más infeliz? El mendigo sin responsabilidad, a no ser de las de su propio mantenimiento, o un padre cargado de hijitos que piden pan. Una pregunta bien razonable, especialmente porque les dice a los apóstoles, todos somos hermanos, absolutamente todos, hasta nuestros enemigos. Y debemos evitar los
juzgamientos y adicionalmente utilizar los recursos que están a nuestra disposición, aquellos que nos han prestado para administrar. Otro apóstol, Andrés, lo observaba con mucha atención, y el maestro terminó diciéndoles, antes que llegara Zaqueo: sí, amigos, dichosos los que reparten sus bienes con los pobres, pero bienaventurados también los que consagren sus posibilidades a los movimientos de la vida, seguros de que el mundo es un gran necesitado y que así saben servir a Dios con las riquezas que le fueron confiadas. Y nos dice Amelia que tras una pausa en la que se escucharon los murmullos de la noche que iba llegando, el Señor narró la inconfundible parábola de las 10 minas, tomando como imagen preliminar al príncipe israelita de esa época, que era Arquelao, que también cogió y por ir a conquistar un reino dejó entre sus servidores 10 minas repartidas con tal de obtener un lucro cuando regresara. El detalle es que algunos servidores pensaron que él nunca iba a regresar, y resulta que Arquelao logró vencer en la guerra y regresó y comenzó a pedir cuentas de lo que había dejado. Y les pasó lo mismo que en la parábola de los talentos. Algunos hicieron la tarea, otros no. Y allí en la casa de Zaqueo, con Zaqueo ya allí acompañándolos y los miembros de la familia de Zaqueo, contó la hermosa parábola de los talentos. Y cuando llega a la parte en que el Señor da las gracias al primer siervo, al que duplicó su inversión, él miró con mucha ternura y mucha generosidad a Zaqueo, y sus labios, mirándolo directamente, le dijo: bienaventurado seas tú, siervo bueno y fiel. Zaqueo se empequeñeció y engrandeció, se sometió a la humillación, glorificándose en la humildad. Sin embargo, ¿se acuerdan de que Zaqueo estaba ansioso de un amigo, de una persona que lo escuchara, que lo ayudara? Él esperó las horas de la noche, cuando ya todo el mundo se había ido, y se sentó a dialogar con el Maestro Jesús. Zaqueo lo primero que hizo fue agradecerle al Maestro, sin poder contener aquello que tenía reprimido en la garganta, y le dijo al Maestro Jesús: todos o casi todos me odian. Y había mucha indecisión en la voz, mucha tristeza. Sin embargo, ese era el momento más significativo de su vida, y estimulado por la radiante expresión del rabí, prosiguió: nunca perjudiqué a nadie, y procuro ser justo. Sin embargo, me calumnian y agreden con palabras ásperas y miradas cautelosas. ¿Qué hacer, Señor? Dímelo tú, que todo lo sabes. El Maestro Jesús comenzó a esclarecerlo diciéndole: Zaqueo, el dinero y la fortuna no son buenos ni malos. Lo que los torna nobles o desventurados es el uso que se hace de ellos, del destino que se le da. La moneda que adquiere el pan es la misma que fomenta la guerra. Cuando el hombre padece de hambre, puede convertirse en delincuente. El recurso que elimina su necesidad puede ser considerado como una donación de Dios para la dignificación de la criatura. El individuo sin techo retorna al primitivismo del pasado, y el dinero que le concede un refugio se transforma en expresión de progreso en nombre de la caridad que lo libera de las pasiones inferiores. El huérfano olvidado, cuando recibe el apoyo monetario y un hogar, se recupera para la vida, haciendo de estos recursos económicos la más grandiosa manifestación del Padre. El dinero, continuó Jesús, fomenta el progreso de la sociedad, equilibra la familia, dignifica al hombre, estimula la fraternidad, genera alegría y estructura la esperanza. Pero también ha sido mal empleado, produciendo la usura y la insensatez de las que provienen los incontables males que responden por la miseria moral, social y general del mundo. Y escuchen estas palabras, porque algunos hermanos a veces la han tergiversado.
Dios no colocaría el dinero en la tierra si éste no tuviese la misión de acompañar al hombre en su marcha ascensional en busca de la perfección. Llegará el día en que el trueque de valores será por medio de otras técnicas y con otros recursos, prescindiendo del dinero. Mientras tanto, el dinero es un vehículo para el bien y la felicidad que a todos nos compete desarrollar mediante la correcta aplicación de los tesoros que pudiesen llegar a nuestras manos. Miren cómo es esto de hermoso. Es una herramienta neutral. Todo depende del uso que nosotros le demos. Y nos dice algo a futuro. En el futuro no habrá dinero. Pero para que haya eso, primero tenemos que aprender a administrar y a desarrollar los recursos, pocos o muchos, que lleguen a nuestras manos. Y dice para finalizar esta parte, bendita sea la riqueza que genera paz, la moneda que libera del sufrimiento, el dinero que impulsa la felicidad, el recurso que se santifica en el ejercicio del desprendimiento y de la acción del bien. Ante esto, Zaqueo se sintió más tranquilo. Y dice Amelia aquí que más tarde el cobrador de impuestos, tras cumplir con sus obligaciones en la familia y una vez distribuidos sus recursos, se fue a vivir y a predicar el Evangelio en otras tierras, recordando el primer encuentro desde lo alto del árbol de sicomoro y el inolvidable diálogo en la intimidad de su hogar, que le dio vida. Como conclusión, traigo esta última diapositiva tomada del libro Jesús y la actualidad. En el tema 14, Jesús y las posesiones. Este libro es de Juana de Ángel, la psicografía es de Ibaldo Pereira Franco. Y lo primero que dice y nos aclara, rico es todo aquel que da. Y el rico verdadero es un inversor consciente, que se sabe mayor transitorio, y como mayordomo transitorio deberá rendir cuentas. Y nos aclara, verdaderamente el hombre no posee nada, ni a sí mismo ni a su vida, tornándose usuario de aquello que le llega y que luego debe entregar. El descubrimiento de eso, de que no poseemos nada, nos ayuda a interiorizar y armonizar con un objetivo, que es nuestra espiritualización. Y nos dice, como bienes perturbadores junto a las monedas, las propiedades, los títulos y los emovientes, tú posees las pasiones y los caprichos que resultan de ellos. Y escuchen estos dos párrafos porque son contundentes como es ella. Anhelas paz y afecto, felicidad y autorrealización, pero cuando se te presenta la ocasión de obtenerlo, te quejas y evalúas la cantidad de lo que debes dar a cambio, optando por proseguir tal cual como te encuentras. Quieres, pero no estás seguro de la elección que debes hacer, de la contribución que es preciso brindar, de tu esfuerzo a cambio de la liberación. Solamente es feliz aquel que es libre. Solo existe felicidad en quien se encontró con la verdad, la asimiló y la adoptó como norma de conducta. Es un mensaje bien contundente. Aquí no está todo, está parcialmente. Sin embargo, los invito a leerlo y analizarlo con toda la calma. Adolfo Becerra de Meneses, en el libro Becerra Chico y usted, nos dice en el tema de trasplante, saqueos de la tierra, todos ricos de tiempo y de instrumentos del bien, para la evolución y mejoría constantes. Aprendamos a servir para merecer y a merecer para servir cada día más. Muchas gracias por su paciencia, por su atención. Les agradezco.